El Señor les continúe de ustedes. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Ay, mi hermano, a veces uno está con un corre y corre, pero hoy estamos aquí para la gloria del Señor y para la edificación de la iglesia. Seguimos con el tema Biblia 104, reino. Estamos hablando acerca de reino y estamos conociendo acerca de lo que es la manifestación del rey en un reino. La mayor parte de las personas, y quizás hago un pequeño resumen, la mayor parte de las personas han nacido, de los que están en esta parte del mundo, han nacido en una democracia o han nacido en algún lugar de opresión. Gente como, yo hablé una vez con una persona que conocí, que se crió en Santo Domingo y estuvo para la revolución, que ellos fueron momentos muy desagradables. Y también hablé con personas que estuvieron en Cuba cuando hubo la conquista de Fidel Castro y entonces él tomó poder y todos ustedes saben que el pueblo de Cuba está pasando por un momento incómodo donde no hay libertad sino un gobierno opresor hasta más no poder. Pero la mayor parte de la gente quizás vive en un lugar como Estados Unidos, Puerto Rico y muchas repúblicas en Centro y Suramérica donde hay una libertad, donde se vota. Y habíamos hablado acerca de lo que es rey y lo que es democracia. Ahora, habíamos tocado el tema de Mateo 6, y quiero que me acompañen porque nos quedamos allí, en Mateo 6, 33. Y fui bien enfático porque a veces nosotros cuando leemos la Biblia, no sé si a usted le pasa, agarramos ciertas cosas y las vemos a través de los ojos culturales de nosotros. Pero cuando usted lee la palabra, usted debe de leerla a través del momento histórico que se escribe, a través de la cultura hacia donde se dirige y los principios establecidos por los cuales se está hablando. ¿Ok? Yo quiero que usted sea muy precavido y muy sincero con usted mismo. Hay personas que dicen, no, Jesús enseñó que hay que amar, hay que decir la verdad y que hay que andar en justicia. Pero cuando la gente en la cultura de nosotros ve que andar en justicia y decir la verdad te pone en riesgo de perder algo, te pone en riesgo de que te comprometa en alguna cosa, la gente está dispuesto a no mentir, sino decir las cosas a mitad. No engañar, pero decir el punto de vista de ellos y que el otro punto de vista se quede como usted lo quiera agarrar. Cuando nosotros leemos la Biblia, somos confrontados con la verdad de Dios. Quiero que usted entienda, la verdad de Dios es inmutable. Y por más que usted quiera negarla, hay algo dentro de usted que no la puede negar y cava hondo dentro de su corazón al punto que el Espíritu Santo le da conciencia de lo que es bueno y malo y usted sabe cuando está haciendo algo bueno o malo. O, como yo diría, en estos tiempos que estamos viviendo, que hay mucha psicología, que hay mucha preparación en ciertos ámbitos para bregar con el ser humano, tomamos los puntos de vista y los presentamos a nuestro favor. Amado hermano y amigo que me escucha, Jesús vino a presentar la justicia del Padre, la justicia del reino de Dios. Y yo quiero ser muy enfático con lo que voy a decir. Si usted es nacido de nuevo en Cristo Jesús, lavado por la sangre del Cordero de Dios, justificado con la justicia del Dios Todopoderoso, y usted espera resucitar juntamente para subir a la nube de los cielos y subir y estar delante del Padre junto con Él, entonces nosotros tenemos que vivir bajo su justicia, no bajo mi justicia, no bajo mis preceptos.
Y habíamos leído en Mateo capítulo 6, el verso 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dos partes que tiene este verso. Mas buscad primeramente el reino de Dios es una, y su justicia, que es otra. Reino de Dios es el gobierno de Dios, es lo que Él domina. Cuando un rey dice, este es mi reino, se está dirigiendo a que el territorio de Él, lo que Él opera, lo que Él es señor de, lo que Él es dueño de, ese es su territorio, su imperio. Por eso es que dice un rey, Roma decía que el sol nunca se ponía sobre Roma. Y cuando usted ve por primera vez eso, usted dice, ¿cómo que el sol nunca se pone sobre Roma? Siempre va a haber una puesta de sol, va a haber la noche, va a haber una mañana, un amanecer. ¿Cómo se atreven a decir eso? Y es que el concepto, cuando se dijo en forma de imperio, no en forma de la Roma que usted conoce ahora, que es un territorio más pequeño. Roma decía que todo lo que ellos conquistaban era territorio de ellos. Y ellos conquistaron muchas partes de Asia, muchas partes de Europa, muchas partes de África. ¿Y por qué decían que el sol no se ponía sobre Roma? Porque cuando el globo terráqueo giraba y empezaba a hacer el atardecer en una parte, en Asia, todavía estaba amaneciendo en la otra punta, en Europa. Entonces, cuando empezaba a anochecer en Europa, que no bien había caído la noche, ya estaba amaneciendo en las partes de Asia que ellos eran dueños. Por eso decía, nunca va a haber una oscuridad completa en Roma, porque siempre, por causa de nuestro territorio, va a haber sol en una parte de nuestro territorio. La gloria de un rey es su nombre, y su nombre trae gloria por el territorio que conquista, el pueblo que tiene y a los enemigos que vence. Aquí dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios. Muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia, que conocemos a Dios, vamos a ser sinceros. Conocemos a un Dios que le llamamos soberano, pero como tenemos en la mente la democracia, nosotros le decimos a Dios, te amo, te quiero, pero tengo libre albedrío. Y el momento en el que yo decida no servirle, o en el momento que yo decida negar mi fe, lo voy a hacer sin ningún problema, porque yo tengo libre albedrío. Porque mi mente es mente de democracia, no es mente de reino. Y Jesús está diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Tu mente, tu forma de pensar tiene que ser de reino. No puede ser de democracia. Vamos a buscar Marcos capítulo 1, el verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Empezando Marcos, mira lo que dice Jesús. Vamos a leer el 14 para poder ver un poquito el contexto. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio.
Arrepentirse es cambiar la forma de pensar, y creer en el Evangelio es entrar en la forma de pensar del Rey. Vuelvo y lo digo otra vez. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar, y entrar en el Evangelio es agarrar la forma de pensar del Rey, de Jesús. Entonces, cuando aquí dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, te está hablando de la justicia del Rey. Cómo el Rey mira, cómo el Rey piensa, cómo el Rey toma decisiones, cómo el Rey vive, cómo el Rey opera. Cuando nosotros hablamos de la palabra justicia, la mayor parte de las personas, cuando tú le preguntas ¿qué es justicia?, te dice es equidad. Donde es lo mismo para el que está a la derecha que al que está en la izquierda. Es lo mismo para aquel que es un niño como que para el que es un adulto, como para el que es un anciano. Justicia es lo mismo para un hombre, para una mujer. Justicia aún es lo mismo en cuestiones de trato hacia un animal y hacia un hombre. Justicia es cuando las dos partes obtienen beneficios y no una se lo gana todo y la otra lo pierde todo. Eso es lo que nosotros conocemos en justicia. Eso es democracia. En la democracia, ¿quién quiere perder? Nadie. Aún nosotros teniendo justicia en la democracia, nosotros tenemos un problema grande con lo que son los happy medium. O sea, yo quiero, vamos a poner que yo voy a vender un carro, y yo voy a vender un carro en $10,000. $10,000. Un carro del, vamos a ponerle 2018, una SUV. $10,000. Y usted viene donde mí y me dice, yo lo que tengo son 7,500. Y yo te digo, oye, me quieres estafar. De verdad que es un insulto que tú me pidas que yo te descuente $2,500 del carro. Vamos a hacer algo. Vamos a encontrarnos en un punto medio. ¿Qué tú crees si lo podemos bajar a 8,900? Un punto medio. Donde los dos ganamos, pero tampoco perdemos. Le voy a hacer esta pregunta. Aún en la democracia, ¿usted es bueno entendiendo lo que son puntos medios? Porque la justicia de los hombres es que, mire, la balanza no esté así, sino que la balanza esté así, a nivel. Que los dos ganen por igual. ¿Usted sabe cómo poner la balanza en el medio en un happy medium? Es un término medio feliz. Se le dice así en inglés. ¿Por qué? Porque justicia es cuando los dos salimos beneficiados. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la justicia de los hombres? Yo he conocido personas que de repente tienen que salir de emergencia a Estados Unidos, se tienen que mudar a Estados Unidos y empiezan a vender todo, como quien dice, regalado, para que se lo lleve. Si tienen un carro que valía $8,000, lo venden hasta en 4,000. Y la gente dice, mira, vaya, la nevera en 100 pesos. Juego de cuarto en $150, todo barato. Hubo un amigo mío que me visitó los otros días y me hizo el cuento de una persona que le pasó esto. Y le fue a vender algo, se lo fue a regalar. El amigo mío le dijo, no, yo no te puedo aceptar que tú me regales las cosas porque no tienes dónde guardarlas. Yo te lo voy a comprar. La persona que se lo fue a regalar le dijo, tú eres familia, yo te quiero, yo te amo,
agárralo. Mi amigo me dice, él va para Estados Unidos a arrancar desde cero. Va a tener unos gastos extraordinarios empezando. ¿Cómo yo, sabiendo esto, me voy a tomar ventaja de lo que él está haciendo? El amigo mío terminó dándole un dinero y explicándole, solamente voy a agarrar lo que tú me das si aceptas el dinero. Yo miré a mi amigo y le dije, por eso es que tú eres mi amigo. Porque tú haces justicia. Escuche bien. La justicia del rey es impresionante. La justicia del rey es impresionante. ¿Por qué? Porque el rey nunca te va a pedir algo que él no haga. Por eso es que en la antigüedad usted veía a los reyes que cuando iban a estar en batalla, ellos entraban al campo junto con su ejército. Si ellos le pedían al ejército que dieran su vida por su país, el rey era el primero en poner su vida por su país. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. Y cuando un rey da ejemplo, el pueblo lo sigue en el mismo ejemplo. Por lo tanto, si tú tienes un rey bueno y justo, el pueblo va a emular, el pueblo va a copiar, va a imitar, va a querer ser exactamente como su rey. Si usted tiene un rey que es malo, que engaña, que miente, que traicionan, su pueblo va a ser mentiroso, traicionero, asesino. Pero si usted tiene un rey que es justo, que anda en verdad, que camina bajo preceptos y que todo lo que hace lo hace para bien, usted va a ver un pueblo que anda en verdad, que camina en los preceptos del rey y hace justicia. A veces nosotros tenemos que presentar la parte fea para que la gente pueda entender la parte bonita. Jesús dijo que Satanás tenía un reino. Jesús dijo que Satanás no tiene su reino dividido, porque si se le divide el reino se cae todo. Jesús dijo, y se lo dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre Satanás. ¿Por qué le dijo eso? Porque los fariseos se acercaban a Jesús para engañarle, mintiéndole, queriendo que él diga lo que no se supone y procurando matarle. Voy a dar la definición. Usted tiene un rey malo, usted tiene un rey mentiroso, usted tiene un rey asesino, usted tiene un rey que es burlón, usted tiene un rey que roba. Los súbditos de ese rey, el pueblo de ese rey, va a hacer exactamente lo mismo que hace ese rey. Por eso es que el que sigue a Satanás vive en oscuridad, practica la mentira, practica el engaño, son homicidas, son burladores, asesinos, derramadores de sangre, aquellos que les gusta levantar falso testimonio. Ay, ay, ay. El pueblo es como su rey. Y su rey le da forma a su pueblo. Como nosotros vivimos en una democracia, escucha lo que voy a decir, lo voy a poner como ejemplo, no estoy diciendo de mí, sino como ejemplo. La gente dice, a mí el gobernador que tiene, a mí no me convence y a mí él no me manda para nada. Yo hago lo que a mí me dé la gana y que él no se meta conmigo. Con el gobernador. Presidente,
Yo no estoy de acuerdo con la gente dice, no estoy de acuerdo con el presidente, allá que él haga lo que él quiera, pero que no se meta con mi casa, con mi familia, ni con mi dinero, ni con mi plata. Esa es la democracia. Cuando nosotros vamos con un pensamiento de democracia delante de Dios, nosotros hacemos lo mismo. Bendíceme, guárdame, pero no te metas en unas áreas de mi vida porque hasta ahí llegamos. No me toques las finanzas porque hasta ahí llegamos. No cruces la raya de lo personal porque me voy. Usted puede hacer eso en una democracia. En un reinado, no. En una teocracia, menos. La teocracia es el gobierno de Dios, donde Dios es el juez, el rey, el sacerdote, el todo. Yo quiero que usted lo vaya viendo porque aquí dice, y sigo con Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, búscala. Te dice, búscala. Escucha, porque a nosotros se nos escapa. Buscar algo es intencional. Buscar algo es que sale del corazón. Buscar algo es no parar ni detenerte hasta obtenerlo. Dice la Biblia, y Jesús habló, había una mujer que tenía 10 dracmas en su casa. Y un día se le perdió una. Empezó a buscar, no la encontró. Agarró la escoba. Empezó a barrer. Viró todo, barrió todo hasta que la encontró. Y cuando la encuentra, va donde sus vecinas, sus amigas, y le empieza a decir con mucha alegría, he encontrado la dracma que se me perdió. La busqué hasta hallarla. Y Jesús dice, el reino de los cielos es como esto. Y esto es muy interesante porque quiero poder explicarte el concepto del reino de los cielos y cuán valioso es el reino de los cielos. Jesús en otra ocasión dice, el reino de los cielos es como una persona, un mercader de perlas. Compraba perlas, vendía perlas y tenía perlas. Y un día encontró una perla preciosa, muy valiosa. Y dijo, voy a venderlo todo. Todo. Y cuando lo vendió todo, fue y compró la perla de gran precio. Qué interesante. Hay personas que yo le he hablado de este tema y me dicen, qué loco hace eso. Qué loco lo vende todo para tener solamente una cosa. Jesús viene y dice, el reino de los cielos es como aquel hombre que trabajando en un campo hizo un hueco y cuando hizo el hueco halló un tesoro. Cuando se dio cuenta, lo enterró, lo tapó, vendió todo lo que tenía para comprar esa propiedad. Y dice, así es el reino de los cielos. Jesús hablaba en la alegoría, en parábolas. Y las parábolas la parábola es una manera de enseñar de tal forma que si usted está preparado para poder entender, cuando se da la parábola, usted la va a entender. Si usted todavía no está preparado para poder entenderla, no hay problema, escuchaste la parábola. Cuando llegue el tiempo en que tú hayas crecido, cuando llegue el tiempo en que tú hayas madurado, la vas a entender. La parábola es algo espectacular, porque se le puede dar al niño, se le puede dar al joven, se le puede dar al adulto, se le puede dar al anciano, y tú vas a entender y nadie se va a quedar fuera. Porque cuando madures y llegues al tiempo, la parábola va a enseñarte. Esto es una forma de no dejar a nadie afuera. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Entonces Jesús hablaba palabras
para que todo el mundo pudiera escucharlas. Hay un momento en que Jesús da una parábola, creo que es la de el sembrador. Cuando da la parábola se va aparte con sus discípulos y los discípulos le dicen: ¿por qué tú enseñas con parábolas y a nosotros no las explicas? Y Jesús dice: porque a vosotros os es dado conocer el reino de Dios. Mira esto. Jesús le predicaba a veces a 5,000, a 3,000, a 10,000 personas. Pero le explicaba las parábolas a un grupo pequeño que lo seguía. Y yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿por qué Jesús no le explicaba la parábola a los 5,000? Y Jesús le dijo a ellos: ustedes son mis discípulos. Y les explicó la parábola. ¿Por qué Jesús le dijo eso? ¿Por qué Jesús le dijo: ustedes son mis discípulos, y le explicaba la parábola? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos hay un valor hacia lo que Dios es que se merece un respeto y una dedicación enseñada. Y Jesús, a todos los que llamó como discípulos, le dijo: deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Cada uno de esos discípulos dejó su trabajo. Simón Pedro dejó la empresa que tenía con su papá de pesca. Mateo dejó de estar como los publicanos. El otro dejó de ser doctor. El otro dejó de ser... Lo dejaron y lo siguieron. Jesús les explicaba las parábolas a las personas que tenían un compromiso directo con Él y habían dejado todo por seguirle. Sin embargo, a las personas que venían a escucharlo hablar y después volvían a sus casas a seguir a sus trabajos, no les explicaba. ¿Por qué? Aquí es que vamos. La justicia del Rey es equitativa con lo que te pide. Jesús dejó el trono del Padre. Jesús dejó la compañía. Jesús dejó el cielo para bajar a la tierra. Y Él no le va a revelar el reino de Dios a personas que no van a hacer lo mismo que Él hizo. La justicia del Rey. Porque como alguien que no se atreve a dejarlo todo, como alguien que no se atreve a seguir a Jesús por completo, va a entender el corazón de Jesús. Por eso es que la democracia nos aleja de Dios. Porque es el sentido de yo agarrar beneficios sin comprometerme. Yo agarrar beneficios sin esforzarme y poner todo lo que tengo para alcanzar ese reino. La parábola de la perla y la parábola del hombre que encontró un tesoro en la tierra te está diciendo: cuando tú encuentras esa perla, ese tesoro, te vas a dar cuenta que todo lo que necesitas está ahí. En otras palabras, todo lo que tú necesitas está en el reino de los cielos. Todo. Al punto que todos aquellos que hemos servido a Jesús y le hemos decidido seguir, sabemos que el valor de las cosas del mundo no se compara con lo que Él es y su reino. Todo lo que Él es lo que yo necesito. Ay, Señor amado. Yo tengo varias personas que me han dicho: yo no conozco gente que tenga esa convicción, solamente te conozco a ti. Y con eso me están diciendo:
yo tengo un pensamiento de democracia y yo puedo elegir, y yo le digo a ellos, hay mucha gente que te falta por conocer, porque yo conozco muchos que lo han dejado todo, porque han encontrado esa piedra preciosa, esa perla preciosa. Pablo dice, esa piedra angular, preciosa, mas sin embargo por los hombres menospreciada. Y Jesús está diciendo, cuando la encuentres, no te va a faltar nada, lo vas a encontrar todo. Por lo tanto, la justicia del rey es equitativa. Él no te va a pedir algo que él no hace o no ha hecho. La justicia del rey es verdad. Jesús define a lo que es el reino de los cielos en varias ocasiones, y en una dice, el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Señor, en nuestro Rey. Ahora yo quiero que usted vaya viendo este escenario para que usted pueda entender el por qué Dios, a través del Antiguo Testamento, crea a Adán, monta a Noé en un arca, llama a Abraham, mete a José en Egipto y garantiza el bienestar de un pueblo llamado Israel. Todo esto tiene que ver con reinado. Escuche bien lo que voy a decir. No con democracia. Inclusive, al día de hoy, los judíos están esperando todavía al Mesías, y a ese Mesías lo esperan como rey, no como un gobernador de democracia. Iglesia, escucha lo que voy a decir. No te me espantes, porque yo no vengo aquí a tirar piedras para herir y dejarte muerto. No, yo vengo aquí a hablarte para que tú veas ampliamente lo que son las cosas del reino. El judío sabe, porque desde el Antiguo Testamento está, que se habla del rey que viene, de ese Mesías que va a libertar al pueblo de Israel. Y ellos saben que es un reinado y que no es de democracia. Por eso es que muchos judíos, cuando miran a los cristianos que viven acá, que viven bajo democracia, ellos se rascan la cabeza y se preguntan por qué nosotros decimos que Él es nuestro rey y nosotros no lo tratamos como rey. Si usted tiene la oportunidad y conoce a alguien que practica el judaísmo y vive, sea judío o practique el judaísmo y vive bajo los conceptos de Moisés y de los profetas, pregúntele a él si lo que están esperando es a un líder de democracia o a un rey. Y pregúntenle a él o a ella si los cristianos tratan a Dios con honra. Una de las cosas que yo he hablado con personas que han practicado el judaísmo y con otras personas que han aprendido ciertas cosas con judíos y otros que han sido rabinos cristianos judíos. Ellos dicen que ellos no entienden por qué nosotros hacemos ciertas cosas como cristianos. Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos derechos para con Dios, para nosotros hacer lo que nosotros queramos. Y una de las cosas que ellos dicen es fascinante, es fascinante. Póngase a pensar, yo no quiero que usted se ponga a señalar, póngase a pensar en esto, que son puntos que se han dado. Un punto, los judíos dicen, y esto lo dicen también los árabes, cuando ellos van a las mezquitas, los árabes van a las mezquitas, los judíos van a sus templos,
ellos se inclinan hacia el altar. Porque si tú profesas que la presencia de Dios está en ese lugar y se manifiesta desde el altar, dando a entender de que ahí se manifiesta la deidad, lo que es Dios. Dios es juez, Dios es soberano. So tú te inclinas hacia Él. En la mayor parte de las iglesias hay personas que van al altar y se inclinan hacia el frente. Pero por causa de cómo están puestas las sillas en la iglesia, cuando la gente se inclina en la silla, le da la espalda al altar. Judíos y árabes dicen, esto es una ofensa. Porque con tu postura le estás diciendo a Dios, te doy la espalda. Me inclino hacia otra cosa. Dice la Biblia que Daniel, cuando oraba 3 veces al día y oraba en su casa por la ventana que daba hacia Jerusalén, para que cuando él se inclinara frente al templo de Dios, aunque estuviera a millas de distancia. Esa es una. 2. Dice la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no hablarás en contra del ungido de Dios. Santo. No hablarás en contra del ungido de Dios. Estamos hablando sumo sacerdote, estamos hablando de líder, pastor, quieren llamarlo apóstol. No hablarás en contra de él, dice la Biblia, porque Dios lo llamó y Dios tratará con él. Como nosotros vivimos en la democracia, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho. Yo soy hijo de pastor y nieto de pastor. Y en mi ministerio le doy cubierta a pastores. Mi papá dice algo bien curioso desde hace mucho tiempo y dice, la gente tiene por deporte pelar al pastor, sacarle el cuero de las espaldas y hacer frituritas con tostones. Y en la cena de los domingos, comer pastor a la fricasé, pastor al ajillo, hacerlo trizas con la lengua. Cuando Dios ungió a Aarón, se le dijo al pueblo que no podían hablar mal de él, porque él cargaba la figura del sumo sacerdote, que era la sombra del sacerdocio eterno de Jesús. Por eso no se puede hablar de él. Cuando tú vives en un reino, tú honras al rey y honras todo aquel que Dios pone en ese lugar. Te ver a las espaldas y trabajas en conjunto con esa persona. La democracia, tú puedes votar gente. En el reino, no. El único que puede votar a alguien de un cargo es el rey, el que se lo dio. En la democracia usted gana posición por voto. En el reino a usted se le otorga autoridad de esta forma. La autoridad dada por el rey. La autoridad dada por Dios. Dice la Biblia
que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, Jesús empezó a bautizar más abajo en el Jordán, sus discípulos eran que bautizaban, y empezó a crecer la fama de Cristo. Los discípulos de Juan le dijeron a Juan el Bautista: si tú quieres lo detenemos. Y Juan el Bautista dijo las siguientes palabras: toda autoridad es dada por Dios. En otras palabras, ahí yo no me puedo meter. Si nosotros vivimos bajo el reino y conocemos a nuestro Rey y entendemos cómo es Él, nosotros nos vamos a ir hasta la muerte por Él. Pero si nosotros no entendemos quién es nuestro Rey, nosotros no vamos a querer morir por Él. Amado hermano y amigo que me escucha, mientras tú sigas viendo a Jesús como un gobernador puesto por democracia, tú nunca vas a querer dar tu vida por Él. Tú nunca te vas a querer entregar por completo. Tú nunca vas a querer dejarlo todo y seguirlo. Más cuando tú lo ves a Él como el Rey que es, Rey de Reyes, como el soberano, así como el faraón hizo con José, así Dios hizo con Jesús. Le dio toda autoridad, toda autoridad. Lo único que está por encima de Jesús es Dios. Cuando le vemos y le conocemos y entendemos su propósito, mis posesiones no valen nada. Mis títulos no valen nada. Mi profesión no vale nada. Todo lo que poseo pierde el valor porque lo que he encontrado en Él es por encima de todo lo que existe en esta tierra, y Él es todo lo que necesito en mi vida. Amado hermano, todos nosotros tenemos que llegar a Jesús y decirle: Señor, necesito que me confronte. Si no lo has hecho, hazlo. Párate delante de Jesús y pregúntale: yo te amo. Sinceramente, dímelo: Jesús, yo te estoy amando como debo amarte. Yo te estoy sirviendo como te debo servir. ¿Te lo estoy dando todo o tengo reservas? En el Antiguo Testamento, Dios pedía el diezmo, las primicias, el diezmo de las vacas, las primicias de la primera cosecha. Hay muchas personas que me dicen, cristianos, que me dicen: en el Nuevo Testamento no hay que dar diezmo. No hay que dar diezmo. Y yo le digo a ellos: Jesús no habló de diezmo. Le van a decir mucha gente: oh sí, Él habló de diezmo. Yo te voy a decir de lo que hablo. Del todo. Amado hermano, si tú dices que tú amas a Jesús, si tú dices que Él es tu Señor y tu Salvador, es por completo, no es una décima parte. Porque hay gente que me dice: no, yo le doy un 10% a Dios y me quedo con un 90%. Hermano,
cuando Jesucristo fue a morir, cuando el Rey fue a morir en la cruz del Calvario, cuando el Rey tu Salvador, cuando el Rey tu Señor, cuando el Rey Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario, no dio un brazo por ti, no dio un muslo por ti, no dio un dedo por ti, lo dio todo. Y la justicia del Rey es conforme a lo que Él da. Si usted viene y me dice a mí que le va a dar el diezmo a Dios, yo le digo a usted, usted ha conocido un Dios de democracia. La justicia del Rey es conforme a lo que el Rey da. Y si el Rey lo da todo, ¿tú estás dispuesto a darlo todo? ¿O te vas a quedar con ciertas participaciones? Ay, Elías, eso es fuerte. Lo que tú estás diciendo es fuerte. No. Los conceptos culturales que tú tienes en la cabeza te han atado y te impiden a ver la libertad de Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que piensa que si yo me meto en el reino de Dios, lo voy a perder todo. Porque no lo conoces. En Hechos de los Apóstoles, Ananías y Zafira fueron a dar una ofrenda. Y fueron y dijeron que ellos vendieron una propiedad y venían a traer el monto completo. O sea, el 100% de lo que vendieron lo vinieron a traer. El único problema era que era mentira. Ellos habían vendido la propiedad por más dinero y entonces vinieron a la iglesia a querer impresionar y congraciarse con la gente para que dijeran, wow, mira lo que estas personas hicieron. El problema es el siguiente. Para aquellos que refutan, no, que si el diezmo, no, que si el 90, no, que si esto, ellos trajeron más del 10. Es más, trajeron más de la mitad. Pero cuando tú le prometes a Dios que se le vas a dar todo, míralo esto, Dios quiere el todo. Y Pedro le dijo a los dos, que cada uno vino por separado, no le han mentido a los hombres ni a nosotros, sino al Espíritu de Dios. Los dos cayeron muertos y los dos fueron enterrados. Oye, entonces esto del reino de los cielos es en serio. Sí es en serio. Tan en serio que se van a abrir los cielos y el deseado de las naciones va a aparecer. Y dice la Biblia que de su boca sale una espada y con la espada hiere a todas las naciones y mata a las naciones. Viene a buscar a su iglesia. Escucha esto, porque es que la gente lo tiene que ver. Mi rey, tu rey, viene con su ejército, los ángeles, a buscar a su pueblo, porque el rey da ejemplo. El rey no dijo, Jesús no dijo, yo voy a enviar al arcángel Miguel para que los vaya a buscar. Yo voy a enviar a Gabriel para que los busquen. No, yo voy a buscarlos. Yo quiero que tú vayas viendo a tu rey, al que adoras, al que le dices te amo, con mentalidad de democracia. Cámbiala, reinado. Yo quiero que tú mires a ese rey con las descripciones y con las cualidades por las cuales él es. Y trate con él con la seriedad que él se merece. Porque cuando tú veas al rey de esa forma, tú vas a entender el propósito porque estás aquí. Porque tú no estás aquí simplemente para ser salvo y esperar a Jesús. Tú estás por más. Tú no estás aquí para ser afligido o afligida.
para aguantar galletas y bofetadas de parte del enemigo, para que te pisen, para que barran el piso contigo y tú esperes ahí afincado a Dios por la fe para no fallar, para que vayas con Él. No. Tú eres parte de un reino. Tú eres parte de un reino. Y el problema es el siguiente. Nosotros confundimos ser miembros de iglesia con ser ciudadanos de Dios, ciudadanos del reino. Nosotros confundimos esas dos cosas. Y agarramos una postura equivocada. Jesús dijo: ustedes me representan a mí en la tierra. Tú representas a Jesús en la tierra. Tú representas a Jesucristo en la tierra. Tú representas al Rey en la tierra. Y el Rey representa a Dios Padre en los cielos. Léase Juan 17. Le dice Jesús al Padre: para que como yo estoy en ti, ellos sean en mí. Porque si ellos son en mí, nosotros estamos en ti. Si yo represento a Jesús, esto es una postura legal. No es simbólica. No es, pues qué chévere, yo lo represento y me quedo calladito. Es una postura legal. Es lo mismo que si tú fueras a donde el rey te dice: necesito un embajador que vaya al Perú, o vaya a Francia, o vaya a Italia, o vaya a Alemania, o vaya a Turquía, y me represente a mí. Cuando usted llega a ese lugar, a usted se le va a tratar como el rey, porque usted es un embajador. Ay, Elías, lo que estás hablando, eso es muy alto para mí. Bienvenido al reino, donde esto es un reino de autoridad, donde esto es un reino donde se te dan capacidades y se te dan dotes y llamados para que los ejerzas, no para que los pongas en un vitral para que la gente vea cuántos dones tiene y cuántos llamamientos tiene. Trabaja, muévete, usa el don que Dios te dio a favor de la iglesia. Vamos a seguir hablando acerca de este tema porque no puedo entrar a discutir la historia de Moisés, porque si usted no entiende lo que es reino, usted no va a entender qué es lo que está pasando cuando sacan al pueblo de Israel, cuando le piden la Pascua, cuando le dan los 10 mandamientos, cuando le dan el maná, las codornices, el agua que brota de la peña. No lo va a entender, porque todo tiene que ver con todo y todo señala a un reinado eterno. Amado hermano y amigo, yo quiero que usted tenga esto en consideración. Los gobernantes que nos gobiernan a nosotros por la democracia son cambiantes. Cada cual trae sus planes de trabajo, cada cual trae una arquitectura, unos planes de construcción diferentes. Pero cuando vamos acerca del reinado, el reinado es uno, una visión, un nombre, un rey. Nosotros como iglesia tenemos una visión, un nombre y un rey. Pablo escribe y dice: un bautismo, un salvador, un mediador, un padre, un espíritu, una iglesia. No somos de democracia, somos de teocracia. Dios bendiga a cada una de las personas que ve y va a ver este programa.
Y espero que sea de bendición para tu vida y que vayas ampliando y creciendo en el Señor. Pregúntale a Dios, habla con Él y dile, revélame si es verdad lo que este tipo está diciendo, ese Elías que está diciendo ahí. Revélame, Dios te va a hablar. Nos vemos el próximo miércoles, así Dios lo permita. Que la paz de Dios sea contigo, en tu casa, y que la gracia de Dios sea multiplicada sobre los tuyos.